Buenos días, bienvenido a un nuevo vlog del canal. En esta ocasión te vas a venir una mañana conmigo porque, si lo recuerdas, te hice un vlog cuando compramos el iPad y por si no te has enterado, pues bueno, me he comprado un iPad Air y en ese vídeo te comentaba que le quería dar pues un uso muy concreto al iPad. Y es que si me conoces desde hace tiempo ya sabes que yo a la hora de organizarme utilizo muchas aplicaciones digitales, pero sí que es verdad que soy bastante afín a utilizar papel y boli y apuntarlo todo mejor en papeles sueltos. Y como te contaba en el blog que te he mencionado ahora del iPad, pues me gustaría pasar esas cosas analógicas a algo más digital y por eso me compré el iPad. Obviamente el iPad te da acceso a millones de cosas más por hacer, pero mi plan inicial era, sobre todo, trabajar con él y sacarle el máximo provecho a este dispositivo de aquí, sobre todo enfocado a la productividad de mi día a día. Así que lo primero que vamos a hacer es organizar el día juntos. De hecho, esto lo suelo hacer el día anterior, por lo tanto ya lo tengo hecho, pero te voy a enseñar un poco cómo lo estoy haciendo porque estoy utilizando la aplicación GoodNotes. Vale, a ver, no sé cómo enseñarte realmente esto, así que lo voy a enseñar de esta forma, ¿vale? Aunque sea muy cutre. Y lo que más me gusta hacer es esto de aquí, que es básicamente son atajos de la aplicación GoodNotes. Esta de aquí es la aplicación GoodNotes y lo que más me gusta, que tenía muy claro que la iba a comprar, es que puedes añadir diferentes planners o incluso creártelos tú, ¿vale? Entonces, estos de aquí me los he creado yo y los que os quiero enseñar son los que tienen estrellita, ¿vale? Que son mis favoritos. Básicamente tengo el Daily Checklist, que si eres seguidor del canal ya lo conoces. Básicamente me creo un espacio para 4 categorías de mi día: My Real Food, YouTube, proyectos, esto ya te lo explicaré, y otros, ¿vale? Y aquí lo único que tengo que hacer es ir apuntando aquí la tarea. En caso de que ya estén hechas, pues las marco con un check aquí. Y en esta zona de aquí, lo que hacemos es poner orden de prioridad. Así que esta de aquí sería Daily Checklist. Después tendríamos este de aquí, que es el Weekly Planner. Y por último, el que también tiene una estrellita, pero no utilizo tanto, es el de Time Blocking. Yo, sinceramente, cuando me compré el iPad tenía muy claro que quería comprarme la aplicación de GoodNotes. De hecho, por si me lo preguntas, perdona, estoy cerrándolo todo. Si me lo preguntas, sí, la he pagado, la he comprado porque es muy barata, son $10 todo. O sea, compra única, te la compras para siempre, no tienes que pagar membresías mensuales ni nada. Tú te la compras y es un pago único, como digo, para siempre. Entonces, yo me la he comprado. ¿Por qué? Porque te permite tener, como he dicho, varios libros, por así decirlo, varias carpetas, todo lo que tú quieras. La opción gratis está bien porque te permite utilizarlo todo, lo único que solo un documento, por así decirlo, y además para mí, pues para mi uso que le quería dar era muy limitado. Pero vaya, esta aplicación está en dispositivos Android, así que no hay excusa para no utilizarla si me estás siguiendo y no tienes un iPad. También, obvio, para cualquier dispositivo, está para el Mac, está para el iPhone, está para el iPad. Y como te digo, voy a entrar en mi documento de Daily Checklist, que sería como el que siempre me hacía en papel, pues lo he pasado a digital. Así que aquí voy a ir apuntando todas las tareas que tengo de My Real Food para hacer hoy, que son las 8 de la mañana, así que empezamos ya bien el día. También quiero apuntarme todo lo que tengo que hacer de YouTube, incluido este vídeo. Y también dentro de proyectos, que te he dicho antes que te lo quería contar, que tengo pensado hacer varias cosas que creo que os pueden gustar y no es del todo YouTube. Entonces, bueno, pues lo tengo todo ahí, proyectos. De hecho, también, si por ejemplo es algo de Twitter y tal, lo pongo dentro de proyectos. Y en otros, pues si he quedado con alguien, tengo que ir a comprar o cosas así. Así que te voy a poner una musiquita muy chill mientras yo me organizo esto. Y luego nos iremos a esta mesa de aquí detrás mío, que es donde yo trabajo normalmente cuando quiero luz natural y, por supuesto, todos los días quiero luz natural, así que me he montado ahí un mini setup con el iPad que vas a flipar y te voy a enseñar varios trucos para utilizar el iPad cada día, no tanto como un ordenador, porque yo sigo utilizando el MacBook, obviamente, pero sí que cómo le estoy dando ese uso diario complementado con el MacBook. Me organizo y te lo explico todo. Por cierto, estoy montando el setup y me he acordado que a la hora de coger el iPad te he dicho que lo que más utilizaba era el tema de los atajos de GoodNotes. Todo esto te lo contaré en un vídeo aparte, ¿vale? Porque podría yo aquí enrollarme 10 años y ya lo he hecho, creo. Te contaré más en profundidad cómo me estoy planificando el día, organizando mis días con el iPad, ¿vale? Hablaremos de GoodNotes, te enseñaré todos los planners, te enseñaré también cómo se ponen todos los atajos en la pantalla principal. Todo esto, ¿vale? Ya te lo iré contando poco a poco, pero de momento quería darte un par de pinceladas para que entiendas cómo me estoy organizando el día de hoy.
te voy a dar un tip, y es que si tienes algún producto tipo este, que es el ratón MX Master 3 de Logitech, que tienen el sistema Flow, lo que puedes hacer es compartir pantallas, ¿vale? Que no significa que tengas una doble pantalla, sino que tú tienes el iPad siendo el iPad y el Mac siendo el Mac. También esto es válido para Windows, por si tienes un Windows. Y básicamente lo único que tienes que hacer es pasar el ratón de un lado a otro y se conectan automáticamente. Y para pasar archivos o simplemente para ir más rápido de un lado a otro, es algo que yo recomiendo muchísimo si trabajas desde casa. Y si utilizas más de un dispositivo para trabajar, pues sinceramente un ratón como este o incluso los teclados de Logitech, que yo no tengo, pero también son válidos, que tengan este sistema Flow, es algo que yo te voy a recomendar siempre. Para que me entiendas, yo simplemente cojo el ratón, lo paso por aquí, aquí está, y se me pasa directamente al iPad. Y además, bueno, tengo el teclado dentro del Mac, obviamente, y luego este teclado aparte para el iPad, así que puedo ir tomando notas sin ningún problema. Bueno, sí, soy yo, o sea, es la misma persona, te lo prometo. Hoy me toca grabar en mi horario de comer, también grabaré un vídeo, entonces así ya estoy arreglada y oye, mucho mejor, 2 por 1. Antes de nada, mirad qué luz, qué sol. Yo os he dicho al principio del vídeo que hacía un solazo. Pues me encanta sentarme aquí para tomar un poquito el sol, a veces también salimos, pero es verdad que aún, bueno, al menos aquí en Barcelona, hace calor, hace sol, pero el viento es bastante frío. Y por si no me lo habéis notado, he estado enferma bastantes semanas desde que compramos el iPad, o sea, desde el 1 de abril he estado enfermita, bastante mal, la verdad, y perdí totalmente la voz. Es mi primer día hablando. Y he decidido grabar porque no aguantaba más, necesitaba hablar contigo. Que realmente no te lo había enseñado al 100%, así que bueno, compramos este cheslong, nuestro sofá es el Kivik de 3 plazas, y compramos esta extensión tipo cheslong, que no deja de ser un baúl, que lo tenemos aquí. Y me encanta porque, bueno, ya ves el sol que me entra a mí en casa y cómo está planti y todo. Entonces, nada, me gusta mucho porque yo aquí me siento y muchas veces trabajo desde aquí. Cuando no tengo unas tareas súper importantes que hacer, me pongo aquí y me va dando el solecito y genial. Y luego fuera vamos a ir a IKEA y creo que os lo grabaré porque hace muchísimo que no hago un vlog, tipo vlog normal y corriente desde los Vlogmas, y creo que me hace ilusión ir a IKEA, grabároslo todo porque vamos a comprar por fin el mobiliario de fuera, por fin voy a tener la mesa, las sillas y todo para comer, invitar a gente también, pero sobre todo para mí, comer, cenar, trabajar fuera con el solecito. Que como te digo, estamos esperando un poco porque el viento aún es un poquito frío. De momento lo estoy haciendo todo aquí dentro con el solecito que me da de la ventana y es que esto es un lujo, te lo juro. Pero siguiendo con el vídeo te voy a enseñar una cosa que creo que te va a gustar un montón. Creo que lo has visto en algunas tomas que te he enseñado hace para ti cuestión de segundos, para mí ya han pasado 2 horas. Son las 11:30 y tengo este reloj de aquí en el iPad. Y no solamente actúa como reloj, sino también lo utilizo para Pomodoro. De hecho, tienes 3 opciones. Esta de aquí, que es el reloj normal y corriente. De hecho, si haces así, salen también los segundos. Si tocas aquí, sale lo de AM o PM. O sea que tienes diferentes funciones y me encanta. Pero si haces así, se voltea y empieza un cronómetro. Pero si haces así, empieza un pomodoro, que es lo que estaba utilizando hace nada haciendo los emails. Pues me pongo aquí los pomodoros y así me controlo un poco para descansar. Esta aplicación, por si os lo estáis preguntando, es esta de aquí, Zen Flip Clock, y me encanta. Te voy a enseñar otro uso que también le podrías llegar a dar al iPad, que creo que es muy interesante, sobre todo si editas con Final Cut, y es por eso que no puedes utilizar el iPad como primer ordenador o como ordenador, porque no existe Final Cut para iPad. Pues te voy a dar un tip que es algo que yo sí que utilizo y estoy utilizando estos días, mejor dicho, porque no puedo hablar de hace 1000 años cuando hace una semana que tengo el iPad. Vale, abierto un momento Final Cut para que me entiendas. Vamos a ir a preferencias del sistema y una vez aquí vamos a ir a pantallas. Ya sabéis que podemos añadir varias pantallas. Por ejemplo, si tuvieras un monitor, también podrías configurarlo desde aquí. Lo que te voy a enseñar ahora es que tu iPad sea tu segundo monitor. Simplemente tenemos que darle al más, o bien enlazar teclado y ratón con,
o bien duplicar o ampliar. Nosotros vamos a darle a duplicar o ampliar. Ahora te enseñaré qué es esto. Cuando hacemos esto, automáticamente, atención, pasa a estar el ordenador dentro del iPad. Y por aquí podemos decir dónde está ubicado el iPad, si a la izquierda o a la derecha, de una forma súper sencilla. Le damos a alinear y aquí seleccionamos dónde va. Si pasamos por encima nos dice exactamente lo que es cada cosa, ¿vale? En caso de que vaya por aquí, por aquí, por aquí. Por lo tanto, yo ahora puedo pasar las preferencias al iPad. Esto me va muy bien para editar por aquí y tener una segunda pantalla por aquí. Sin necesidad de estar dentro del estudio, dentro del setup grande, puedo estar en el comedor trabajando como hoy, como una mañana normal conmigo, y tener este mini setup aquí montado, teniendo por lo tanto una segunda pantalla al lado de mi MacBook. Si tienes el iPad Pro, que es un poquito más grande, aún te iría mejor. Ahora, en Final Cut nos aparece esta opción de aquí. Si hacemos clic en la flechita, podemos seleccionar qué es lo que queramos transferir al iPad, ¿vale? Yo le voy a decir que sea mi visor. ¿Por qué? Porque el visor no deja de ser muy pequeñito comparado con lo grande que es el iPad. Entonces, si decimos que es el visor y le damos aquí, automáticamente el visor pasa a ser nuestra pantalla del iPad. Y por lo tanto, aquí tengo mucho más espacio para editar y lo puedo ir visualizando todo desde aquí. Para mí esto es un trucazo porque no solamente lo puedes hacer en Final Cut, sino que también lo puedes hacer, como te he dicho, con cualquier otra aplicación. Y obviamente deja de ser táctil, ¿vale? Esta es la única cosa negativa. Si estabas pensando que de esta forma tendrías Final Cut en tu iPad, pues siento decirte que no. Esta es la parte negativa, ya que al final deja de ser pantalla táctil, sino que automáticamente pasa a ser un monitor normal y corriente. +1 punto positivo para el ecosistema Apple. Bueno, pues ya está, voy a ir finalizando el vídeo de hoy porque ya es casi la 1 y voy a comer. Y ya está, simplemente quería que pasaras una mañana conmigo, que al final este es el uso real que le estoy dando al iPad estos días. Es verdad que me queda mucho por aprender y es verdad que hay muchas funciones que aún no he descubierto o que no estoy aplicando, así que me encantaría leerte en comentarios si tú también tienes un iPad y lo utilizas como una segunda herramienta o incluso tu herramienta principal para trabajar o para ser más productivo, pues me encantaría leerte. También decirte que al final esto es un blog y que yo intento siempre hacerlos amenos, pero que también está centrado en cómo trabajo con el iPad. Otros blogs pues seguramente hablaremos de otras cosas, como te he dicho, a lo mejor grabo cuando vayamos a IKEA y tal, así que un poquito, una de cal y una de arena, como se diría, ¿no? Así que espero que te haya gustado y nada, espero que hayas aprendido cositas. Decirte que van a venir vídeos de iPad, lo prometo, ¿vale? Están ya en cola. Voy a intentar traer obviamente que tengo en mi iPad y tal, ya vendrá, ¿vale? Porque aún queda tiempo de uso, pero lo que sí que quiero traerte ya son accesorios que lo vas a tener esta semana. Este domingo hay accesorios para iPad, que te voy a enseñar el teclado que has visto, te voy a enseñar el ratón de Logitech, el stand, todas estas pequeñas cosas que no he mencionado, pues las vas a tener este mismo domingo. Ah, y otra cosa, el tema del protector de pantalla, el lápiz que estoy utilizando, me lo habéis visto antes también esta mañana cuando me he despertado. Todo esto este domingo, ¿vale? No he querido entrar tanto en detalle porque si no este vlog ya es largo, pues imagínate si hubiera hablado de todo esto. Espero que te haya gustado. Voy a ponerme la comida que la tengo en tuppers. Esto, súper truco, haz batch cooking y ahórrate tiempo, ahorra también dinero, porque yo me he hecho un montón de tuppers en la nevera de ensalada de lentejas, ensalada de pasta, ensalada de un montón de cosas y así simplemente tengo que servir. Esto, mini truco del blog de hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos este domingo con los accesorios que yo creo que te van a encantar, sinceramente. Un besito muy fuerte. ¡Mua!